Vamos a continuar con el estudio que iniciamos en la mañana. Vamos a estudiar la parte número 2. Estamos estudiando una mujer cabalgando una bestia. Y en este momento vamos a estudiar acerca de la bestia que tiene 7 cabezas, que sirve a la mujer. La mujer monta la bestia, ¿verdad? Sirve como, podríamos decir así, como movilidad para la mujer. Son los 2 personajes principales. Pero quiero iniciar el estudio de esta tarde recordando algo esencial que acotamos en la mañana. Es lo siguiente: el momento preciso en el cual se ubica esta profecía de Apocalipsis 17. ¿En qué momento histórico se ubica Juan en la profecía? Dije que eso es básico para poder entender todo este capítulo. ¿Y recuerdan en qué época se ubicó Juan? En el tiempo del fin. Muy bien. Juan es llevado al desierto y ve a la mujer ebria con la sangre de los santos, de lo cual deducimos que él se ubica alrededor de 1798, cuando la mujer Babilonia está ebria con la sangre de los santos. Amén, hermanos. Entonces ese dato quiero que recordemos porque nos va a servir en esta tarde. Una pregunta importante: ¿dónde se sienta la mujer? Según la imagen vemos que la mujer se sienta sobre la bestia. Sin embargo, en los versículos del capítulo 17 pareciera que hay una contradicción. ¿Por qué contradicción? En el versículo 1 no dice que la mujer se sienta sobre la bestia. Dice que se sienta sobre muchas aguas. En el versículo 3 sí dice que está sentada sobre una bestia. En el versículo 9 dice que se sienta sobre 7 cabezas. En el versículo 9 dice que se sienta sobre 7 montes. Y en el versículo 10 dice que esos montes son 7. Entonces la pregunta es total: ¿dónde se sienta la mujer? En las aguas, los montes, la bestia, ¿dónde? ¡La bestia! Ah, muy bien, la niña se dio cuenta, ¿no? Todo esto es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Tanto las aguas como las cabezas forman parte de la bestia. Amén, hermanos. Todo representa a la bestia. ¿Cómo así? Escuché una leyenda que creían los judíos en la época de Juan. Y Juan utiliza esta ilustración para dar a entender este suceso profético. ¿En qué consiste esta leyenda? Ellos creían, dice, que las montañas, los cerros o los montes eran las cabezas de un grande monstruo, y los ríos que salían de las montañas eran el cuerpo de este monstruo. Entonces Juan está llevando a cabo este símbolo, o está utilizando esta ilustración para dar a entender esta verdad. De ahí desprendemos que las cabezas vienen a ser los montes, y los montes representan a los reyes. Cabezas, montes o reyes es lo mismo. Y las aguas vendrían a ser el cuerpo de la bestia. Los montes vendrían a ser las cabezas de la bestia, y las aguas vienen a ser el cuerpo de la bestia. Amén, hermanos. Eso es interesante comprender, porque al fin y al cabo le dije que es lo mismo, ¿verdad? La mujer se sienta sobre la bestia. La cabeza son los líderes, los dirigentes, y las aguas son los seguidores, la muchedumbre, las naciones. Amén, hermanos. Esos detalles quiero que comprendamos, porque si no, algunos van a creer que hay una contradicción, pero no es así, es lo mismo, ¿ya? Bien, vamos al versículo 3, donde dice: y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estas 7 cabezas y 10 cuernos es lo que más nos intriga. ¿A qué representa? Hay varias teorías. Yo conozco cerca de 10 teorías de varios expositores y más que dan la interpretación a estas 7 cabezas y 10 cuernos. Y esto se hace más interesante todavía, que Elena de White no afirma y no dice esto es así, de una manera directa. Ni tampoco la Biblia te dice a qué representan estas 7 cabezas de una manera directa. Entonces esto es algo intrigante, ¿no? Y por eso hay varias investigaciones, varias conclusiones. Y justamente lo que voy a presentar
presentar en esta hora es una de estas hipótesis, una de estas teorías, que no puedo decir de una manera dogmática que esta es la única verdadera. Solamente le voy a presentar la posición que yo tengo y queda abierto a la investigación para que usted siga investigando, siga profundizando. Con esto solamente quiero motivar a que podamos investigar al respecto. ¿Amén, hermanos? No vaya a decir el hermano Darwin dijo que eso es la correcta y eso es lo único y no debemos pensar otra cosa. Eso, por favor, ¿ya? ¿A qué representa esta bestia? En primer lugar, vamos de una manera general. Vamos de lo conocido a lo desconocido, ¿ya? Vamos descubriendo y vamos recordando los elementos proféticos y vamos viendo su significado. De Daniel 7:23 se desprende que una bestia representa un reino. Una bestia es un reino. En Apocalipsis 17, ¿es la primera vez que se presenta una bestia roja con 7 cabezas y 10 cuernos? La respuesta es no. Hay antecedentes. Y los antecedentes están en primer lugar en Apocalipsis 12, cuando comienza la hilación profética, que sigue y termina en el capítulo 17. En Apocalipsis 12:3 leemos: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces aquí encontramos un antecedente a Apocalipsis 17. Una bestia semejante con 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí en el mismo capítulo 12 se da la explicación. ¿A quién representa este dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos? El versículo 9 dice: y fue lanzado el gran dragón, que es la serpiente antigua, llamado el diablo o Satanás. Amén, hermanos. ¿Quién es la bestia o el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos en una primera instancia? Satanás. Amén, hermanos. Satanás. Pero Elena de White dice que el instrumento de Satanás en esta época fue el Imperio Romano. Cuando dice que el dragón quiso devorar al hijo de la mujer tan pronto que naciese, se cumple con el emperador o con los dirigentes romanos cuando Herodes trata de matar a Jesús cuando nació. Cuando dice que el dragón fue a hacer guerra a la descendencia de la mujer, se cumple cuando los emperadores romanos persiguieron al pueblo de Dios. De Apocalipsis 12 podemos entender qué cosa: que la bestia o el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, en primer lugar representa a Satán, y en segundo lugar representa al Imperio Romano. Esto sería el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos en Apocalipsis 12. Pero Apocalipsis 12 no es el único antecedente que habla de una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, aparte del capítulo 17. En el capítulo 13 encontramos el mismo símbolo, el mismo elemento. En el versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía también 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia del Apocalipsis 13, Elena de White lo dice claramente, y de eso me ayuda, que representa al Pan. Es la misma bestia de Apocalipsis 12, pero ahora ya no es el Imperio Romano. Podríamos decir que es el mismo Satanás, pero con otro instrumento, que ya no es el Imperio Romano, sino es el papado, es Roma papal. ¿Me dejo entender, hermanos? Pero es el mismo personaje, una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y este mismo elemento se repite en el capítulo 17. La bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, para que vayamos viendo de dónde surge esta idea. En Apocalipsis 17 no es la primera vez que se presenta esto. ¿A qué representa esta bestia? Recordemos lo que nos dice Elena de White en el deseado de todas las gentes, y es muy significativo este párrafo. Ha sido objeto del estudio y esfuerzo de Satanás unir la iglesia y el Estado desde el principio. Separados son útiles y valiosos para la vida del mundo, unidos vienen a ser un veneno mortífero.
tanto para el cuerpo político como para el cuerpo eclesiástico. De una unión tal brotan las grandes bestias, ¿qué cosa dice? Apocalípticas, que desgarran cruelmente y aplazan despiadadamente la vida de todos los que le oponen. Y nos cita Daniel 7, 12, 13 y 17. Es la misma bestia del capítulo 12, 13 y 17. ¿Y cuál es su función de esta bestia? Desgarrar cruelmente al pueblo de Dios. Esa es la función de esta bestia. En sí es Satanás, que utiliza sus elementos para hacer oposición y persecución al verdadero pueblo de Dios. Continuamos. Nos dice, hermanos, el mismo Apocalipsis capítulo 17, es el versículo 8. Las bestias que has visto, le dice Juan, no te asombres, yo te voy a explicar, era y no es, y está para subir del abismo, irá a perdición. Aquí Juan presenta las tres dimensiones del tiempo aplicados a la bestia: pasado, presente y futuro. Dice que esta bestia era, no es y será. Y por eso yo les dije que es clave identificarnos el momento donde Juan se ubica en la profecía. ¿Cuál sería el tiempo presente entonces? 1798, y justamente cuadra con la aplicación que le damos. Podríamos decir que esta bestia era antes de 1798, en la era de supremacía papal. No es desde 1798 cuando surge la herida de muerte, cuando viene la Revolución Francesa y Napoleón hace su obra. No es ahí porque había perdido la supremacía, la autoridad o la facultad de poder perseguir, porque la Iglesia Católica nunca dejó de ser la iglesia más importante, solamente que se le cortaron los poderes. Y será, como dice, está para subir del abismo e ir a perdición. Representa a una resurrección del papado en el tiempo final. Y este antecedente de Apocalipsis 17 del papado en tres dimensiones, de era, no es y será, tampoco no es la primera vez que se presenta en el Apocalipsis 17. Hay dos antecedentes, en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 13. Vamos a verlo a través del siguiente cuadro. En Apocalipsis 12 encontramos, hermanos, un tiempo de persecución de 1260 años, cuando la mujer está en el desierto, según Apocalipsis 12:6. Encontramos un tiempo donde la tierra ayuda a la mujer y traga las aguas. La mujer dice que el dragón arroja aguas, ríos, y la tierra ayuda a la mujer, y como que la persecución se termina, se paraliza. Pero en el versículo 17 del capítulo 12 dice que el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra al rema. Encontramos un tiempo en el futuro, porque el remanente vive en el tiempo del fin, cuando este poder va a resucitar y va a poder perseguir nuevamente al pueblo de Dios. En Apocalipsis 13 vemos la misma historia. Vemos un gobierno de 42 meses que se le da al papado para gobernar, según Apocalipsis 13, versículo 3. Luego encontramos que sufre una herida de muerte al cabo de los 42 meses. Pero luego encontramos que esa herida mortal es sanada, y eso es en el futuro, todavía no se cumple. El mismo escenario vemos en Apocalipsis 17. La bestia que era, no es y será. Entonces, en ambos casos coinciden, hermanos. Era, en Apocalipsis 12, la persecución de 1260 años, en Apocalipsis 13, los 42 meses, era tiempo pasado. No es, en Apocalipsis 12, cuando la tierra ayuda a la mujer, en Apocalipsis 13, la herida de muerte, y en Apocalipsis 17, el tiempo presente. Será, en Apocalipsis 12, la persecución al remanente, en Apocalipsis 13, la herida de muerte sanada, y en Apocalipsis 17, el tiempo futuro. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, como le digo, no es la primera vez que se presenta en Apocalipsis 17
al papado en estos 3 tiempos de era, no es y será. Ya hay antecedentes. ¿A qué representan las 7 cabezas? Es una pregunta más interesante todavía. Dice ahí, deseado todas las gentes. La bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10, que es de 7 cabezas y 10 cuernos, es un símbolo de este poder a través de los siglos, que ha existido bajo diversas formas simbolizadas por las 7 cabezas. ¿Qué son las 7 cabezas, hermanos? Son diversas formas de gobierno que ha existido a través de la historia. ¿Desde cuándo? En la mañana yo les dije, cuando el pueblo de Dios se organiza como pueblo, la Babilonia, la iglesia falsa también se organiza, se sistematiza. Entonces vamos a ver desde cuándo. Bajo la cabeza dominante del periodo presentado en Apocalipsis 13, 1 al 10, la bestia representa al papado. Pero eso es en Apocalipsis 13, 1 al 10. Pero en Apocalipsis 12, la bestia es el imperio romano. Entonces por ahí más o menos vamos teniendo idea a qué representan las cabezas. Nos quedamos con esto, de que son diversas formas de gobierno. Muy bien, continuamos. Dice aquí, en Apocalipsis capítulo 17, vamos a leer en el versículo 9. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Nos presentan igual manera las 3 dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro. Dice que las 7 cabezas, ¿qué cosas son? 7 montes. Varios han dicho que eso representan a las 7 colinas del Vaticano. Pero lo curioso es que si usted busca ciudades con 7 colinas va a encontrar cantidad. Entonces no se refiere a eso. Vamos a ver a continuación a qué se refieren los 7 montes. Y ahí está claro, porque dice son 7 montes y son 7 reyes. Los montes representan a reyes, a reinos. Dice que 5 han caído. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 han caído, tiempo pasado. Uno es tiempo presente. El otro dice que aún no ha venido, es tiempo futuro. Pero ¿en qué época nos estamos ubicando? ¿En relación a qué? A 1798. Si no nos ubicamos ahí, vamos a perder el sentido y no se va a poder interpretar la profecía. Va a caer en varias contradicciones. ¿A qué representan los montes? En lenguaje profético, un monte es el símbolo de una gran nación o imperio, comparado con otras naciones más pequeñas y que son representados como colinas. Tenemos la base bíblica en Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Aquí nos habla del futuro glorioso del pueblo de Dios, y esto no se va a cumplir con el Israel literal, sino con el pueblo, con el Israel espiritual. Cuando los hijos de Dios reciban el reino, los hijos del Altísimo reciban el reino y se les diga: venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Pero lo que quiero resaltar de ahí es que el reino de Israel es comparado con un monte. Y si vemos el reino de Jesús cuando venga, dice que la gran piedra se hizo un gran monte. Entonces un monte en la profecía representa a un reino. Bien, continuamos. Los 7 montes. Vamos a comenzar por el tiempo pasado. 5 han caído hacia 1798. Cuando el pueblo de Dios se organiza como pueblo, les dije, cuando sale de Egipto. La primera nación en llevar cautiva al pueblo de Dios, al pueblo judío,
es Babilonia. Asiria lo lleva cautivo, pero a las 10 tribus, y las 10 tribus ya no eran el pueblo de Dios, habían sido desechados, habían apostatado. En cambio, el pueblo judío es llevado cautivo por primera vez por Babilonia. Entonces, las cabezas, los reinos, son reinos que han perseguido al pueblo de Dios. Son pueblos, hermanos, que han sido dominados por la religión falsa. ¿Por qué? Porque la bestia es dominada por una mujer. El caballo va hacia donde el jinete lo dirige. Así también la mujer, que es la religión falsa, Babilonia, domina a los reyes de la tierra y los dirige por donde ella quiere. En Babilonia prevalecía la religión falsa y había una lucha de religión entre la religión judía verdadera y la religión babilónica, que se manifiesta en la comida. Tenían su propia comida en Babilonia. Se manifiesta en la adoración de la imagen. Se manifiesta en cuando Daniel es echado al pozo de los leones por no adorar a un hombre. El principio de la religión babilónica era la idolatría, hermanos, la adoración al sol, el consumo de animales inmundos, de los sacrificados a los ídolos. Hay una lucha de religiones en Daniel y hay una victoria de la religión verdadera. Ese es el contexto de Daniel. Y lo curioso es que mientras más grande se hacía la prueba para Nabucodonosor, más grande era la victoria divina y más grande era la humillación de Nabucodonosor, hasta que al final terminó convirtiéndose en bestia por el espacio de 7 años. Luego de Babilonia encontramos otro reino de Medo-Persia que también persiguió al pueblo de Dios. Y lo encontramos en el caso de Asuero, cuando su primer ministro, su canciller, ¿cómo se llama este primer ministro de Asuero? Amán, por envidia de los judíos, dio un decreto que se extermine a todos los judíos. Y si esto se llevaba a cabo, ¿qué pasaba, hermanos? Estaba en peligro, ¿qué cosa? El plan de la salvación, y Dios no lo permitió, gracias a Dios. Pero vemos el mismo principio de Babilonia, la religión falsa utilizando el poder civil para perseguir al pueblo de Dios. En Grecia vemos el mismo elemento, el libro de los Macabeos, lo que hizo Antíoco Epífanes al suprimir el sacrificio de los holocaustos en el santuario e imponer el sacrificio de cerdos. Esto hizo el emperador griego Antíoco Epífanes y persiguió e hizo guerra al pueblo de Dios. En Roma imperial, ¿de qué hablar? ¿Qué sucedió en Roma imperial, hermanos? Se levantó contra el príncipe de los príncipes, contra el mismo Jesús, y fue muerto Jesús bajo el periodo del imperio romano. Luego del imperio romano viene el papado, la fase papal, que también persiguió al pueblo de Dios, como vemos en la mañana. Pero en 1798 sufre su herida de muerte. Por eso es que hacia 1798 el papado es contado como caído, como tiempo pasado. 5 han caído, y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es tiempo pasado. ¿Por qué empezamos con Babilonia? Apocalipsis, hermanos, es el complemento de Daniel. ¿Y Daniel con qué imperio mundial empieza? Con Babilonia. Hay adventistas, hay teólogos que ponen a la primera cabeza Egipto, Asiria. Sin embargo, esto sería en contra de la regla de interpretación profética, porque Apocalipsis interpreta a Daniel y se complementan el uno al otro. Es más, hay más argumentos en contra de esto. ¿Qué pasaría si nosotros colocamos a Egipto y a Siria como las dos primeras cabezas? ¿Cuál sería el problema? Hay un grave problema, que no cuadra la profecía. Tiene bastante lógica. ¿Por qué? Porque ellos dicen cuál era el imperio que reinaba en el tiempo de Juan, porque él dice 5 han caído, entonces ellos dicen 5 han caído al tiempo de Juan, cuando Juan vivía.
Egipto, Asiria, Babilonia, Medo, Persia y Grecia. Hasta Grecia han caído. Uno es el imperio romano, dicen, el que era en el tiempo de Juan. El problema está en el sexto, porque según la profecía dice que el sexto aún no ha, y cuando venga durará breve, y ellos dicen que el sexto es el papado. Y yo les pregunto, ¿el papado gobernó breve tiempo? El papado gobernó más de 12 siglos, no es breve tiempo. Entonces ahí no coincide con la profecía. Por eso que yo le dije que Juan se ubica en 1798 por dos razones. Una, porque es llevado a la época del desierto, y dos, porque él ve a la mujer ya ebria con la sangre de los santos. Muy bien, continuamos. Una pregunta interesante aquí. La quinta cabeza es él. ¿Quién es, hermanos? El papado. ¿Quién es la quinta cabeza? ¿Y quién era la ramera? El papado también. La iglesia falsa. Entonces, como que hay aquí una contradicción. ¿Cómo es que el papado puede ser la ramera y puede ser la bestia al mismo? ¿Cómo es? Entonces está mal la interpretación. ¿Cómo podemos explicar esto? Dice la pregunta, ¿cómo diferenciar la mujer de la bestia si representan al mismo poder? Tanto la mujer como la bestia, como la quinta cabeza, representan al papado. Pero aquí hay un asunto, hermanos. El papado no solamente fue un poder religioso, porque dijimos que la mujer representa la religión falsa. El papado también fue un imperio, hermanos. Fue un poder político, fue el Sacro Imperio Romano. Fue como un estado, hermanos, un gobierno. Por eso que debemos hacer la distinción entre la mujer, que podemos catalogarlo como el poder eclesiástico, y la bestia, que podemos catalogarlo como el poder civil, hermanos. Son reyes. Y el papado fue un reino, hermanos, fue un imperio, aparte de ser un poder eclesiástico. Entonces por ahí podemos tratar de entender por qué es que el papado representa a ambos. Y al final es lo mismo, hermano, porque los dos son instrumentos de Satanás. Hermano, sino que para diferenciar entonces sus dos funciones, como poder eclesiástico y como poder civil. Hay otra pregunta, otro asunto interesante que debemos entender antes de seguir adelante. Es algo que ustedes ya se han dado cuenta, pero vamos a aclararlo más. La bestia de 7 cabezas, dice, asume el nombre de la cabeza vigente. ¿Cuál fue la primera cabeza? Babilonia. Y si vamos al periodo de Babilonia, por lo tanto, la bestia se llamaría Babilonia. Pero si vamos a la segunda cabeza, que es Medo-Persia, entonces, ¿cuál sería el nombre de la bestia? Medo-Persia. Y así seguimos y llegamos a la cuarta cabeza, llegamos a Apocalipsis 12. El dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y quién es la bestia ahí? El imperio romano. ¿Y hermano? Y vamos más adelante, Apocalipsis 13, la quinta cabeza, y encontramos que la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos es el papado. Eso es importante comprender, hermano, porque cuando comprendemos esto, como que nos hacemos bolas. La bestia es la misma, es igual. Les hago la comparación. La iglesia desde el Edén hasta nuestros días, ¿es una sola o han habido varias iglesias de Dios? Es una misma iglesia, solamente que ha pasado con diferentes representantes. Un tiempo fue el pueblo de Israel, las 12 tribus, otro tiempo fue las 2 tribus. Otro, cuando Jesús vino, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, fundó la iglesia cristiana. La iglesia cristiana apostata, ¿viene quién? La iglesia protestante. Y luego viene la iglesia adventista y llegamos hacia nuestros días. En sí es la misma, la iglesia de Dios, solamente que pasa por diferentes periodos o etapas. Así es la bestia, hermanos. Es el mismo poder perseguidor, es el instrumento de Satanás, sino que pasa por diferentes instrumentos. Es importante que podamos comprender esto, hermanos, para que podamos entenderlo claramente esta profecía. 5 han caído, ya lo vimos.
Uno es y el otro aún no ha venido. Vamos con el sexto, hermanos. Aquí tenemos los 5 caídos. Uno es, dice. Ojo, que este uno es tiempo, ¿qué cosa? Presente. Este tiempo presente que vemos aquí tiene que coincidir exactamente con el tiempo presente de la bestia que era, no es y será. Tiene que coincidir. Porque hay una posición que dice que la bestia que era, no es y será es el Imperio Romano. Era, dice, antes del 476. No es del 476 al 538. Y será después del 530 y... Entonces para ellos el tiempo presente es el año 476. Y si tú le preguntas entonces, ¿quién es él? ¿El qué es? El sexto. Y ahí no tienen que contestar. Este tiempo presente del sexto reino tiene que coincidir con el periodo de la bestia cuando dice no es. Mientras uno es, la bestia que era, no es y será está pasando la fase de que no es, la herida de muerte. Cuando el papado sufre la herida de muerte, ¿cuál es la potencia mundial que sigue la profecía? Y seguimos la secuencia de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 del 1 al 10 nos habla de la primera bestia que surge termina su vigencia en 1798. Cuando la primera bestia termina su periodo, ¿quién viene a continuación? En 1798, en el tiempo donde Juan se ubica en la profecía. Segunda bestia. Bueno, según la interpretación que estamos dando, se refiere a los Estados Unidos de Norteamérica. Algunos lo ponen aquí a Francia, pero Francia nunca persiguió al pueblo de Dios. Sí persiguió al papado, sí persiguió a los sacerdotes, pero a la Biblia también, pero al pueblo de Dios no lo persiguió directamente. En cambio, Estados Unidos, según la profecía, dice que sí, en Estados Unidos se va a imponer la marca de la bestia. Y dice Elena de Guay en la página 493 del Conflicto de los Siglos, ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Si Juan se ubica al fin del periodo del desierto, 1798, cuando la mujer ya estaba ebria de la sangre de los santos, dice Elena igual, ¿cuál era la nación del Nuevo Mundo que en este año se desarrolle como potencia? No hay otra que se desarrolle por ese tiempo. Rusia, Alemania y otros imperios se desarrollaron antes o después. Pero por esta época, cuando termina el papado, solamente hay una nación que surge, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuándo se llevó a cabo la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica? El 4 de julio del año 1776, un cuarto de siglo antes de que llegue el tiempo del fin. ¿Y qué sucedió en el año 1798? ¿Se acuerdan? Exactamente. Estados Unidos recibe el reconocimiento de Francia como una nación libre e independiente. Logra su independencia, es una nación, pero no lo reconocía. Entonces Francia lo reconoce, y en honor a esa independencia, ¿qué le regala Francia a Estados Unidos? ¿Se acuerdan? La estatua de la libertad. Eso lo regala Francia. ¿Y hermanos? Entonces, ¿cuál es el que es? Los Estados Unidos. ¿Desde cuándo? Desde 1798. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando comienza el periodo del séptimo reino. Según la investigación, es un poco antes que se dé la ley dominical. En otras palabras, estamos bajo el dominio de la sexta cabeza, los Estados Unidos. ¿Cuál es la potencia mundial hoy en día? Los Estados Unidos de Norteamérica. Es la potencia
mundial en el ámbito económico, en el ámbito tecnológico, en el ámbito militar, casi en todo sentido, hermanos. Es la potencia mundial. Bien, continuamos con la séptima cabeza. Dice la profecía, el otro aún no ha venido. Esto nos lleva al tiempo futuro. El otro aún no ha venido. Versículo 10. Estén en sus Biblias ustedes, por favor. Apocalipsis 17:10. El otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Vamos a dar lectura aquí el versículo 12 y 13 del mismo capítulo. Pero vayamos teniendo en cuenta esto. Hay tres características de la séptima cabeza, o del séptimo reino. Aún no ha venido, es una característica. Dos es que durará breve tiempo. Y tres es que es necesario. Es indispensable que dure breve tiempo. Ahora vamos al versículo 12 y 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad como reyes juntamente con la bestia. Quiero hacer una comparación entre el séptimo reino con los 10 cuernos y vamos a ver que tienen la misma aplicación, tienen el mismo significado. ¿Coincidencia? No sé. Pero según la interpretación que yo estoy dando, los 10 cuernos representan a la séptima cabeza, al séptimo reino. ¿Por qué? Aquí están las pruebas. El séptimo reino dice que aún no ha venido. Algunos dicen que el séptimo reino es el papado con la herida curada, pero cae en contradicción porque dice que aún no ha venido, y el papado ya ha venido, ya ha recibido reino, ya ha habido un tiempo cuando ha gobernado, pero dice que el séptimo reino aún no ha venido. En cambio, de los 10 cuernos dice aún no han recibido reino. ¿Coincide o no coincide? Sí coincide. El séptimo reino, la séptima cabeza aún no ha venido, y los 10 cuernos aún no han recibido reino. Obviamente ambos en la Biblia. El séptimo reino es necesario que dure breve tiempo. Y los 10 cuernos reinarán por una hora juntamente con la bestia. Yo les pregunto, una hora en comparación al tiempo de gobierno que han durado los reinos anteriores, ¿es poco o es mucho? Babilonia, ¿cuánto tiempo gobernó el mundo como imperio? 70 años. Medo-Persia, no recuerdo exactamente, pero Roma imperial más de 500 años. Roma papal, 1260 años. En comparación a esos periodos, el gobierno de los 10 cuernos es solamente una hora. ¿Es breve tiempo o no? Sí es breve tiempo. Bueno, proféticamente equivale a 15 días, pero aquí caeríamos en un problema si decimos que los 10 cuernos van a gobernar exactamente 15 días. Eso no lo tenemos confirmado ciertamente, ¿no? Porque en el tiempo final, el tiempo no es absoluto ya, el tiempo es relativo. Entonces, la mayoría de los teólogos aceptan cuando dicen que una hora, van a entender que va a ser muy pequeño su gobierno. No podemos decir exactamente 15 días, solamente nos conformamos con decir que va a ser muy pequeño su tiempo de gobierno. En tercer lugar encontramos que el séptimo reino es necesario, es indispensable que dure breve tiempo, porque si durara bastante tiempo, entonces ¿dónde entraría el octavo reino? ¿Qué nos dice de los 10 cuernos? Su propósito será entregar su poder y autoridad y reinarán juntamente con la bestia. En otras palabras, los 10 cuernos únicamente reciben poder ¿para qué? Para volverlo a dar. ¿A quién? A la bestia. Con ese propósito nada más surge como el único propósito de tener el poder y poder entregarlo a
a la bestia. Por eso dice que es necesario que dure breve tiempo. Joyas de los Testimonios, tomo 3, la página 171, nos dice lo siguiente. Sin embargo, los agentes se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esto se refiere al tiempo final. Habrá una unión, hermanos, una unión bajo una misma dirección. Muchos lo llaman a esto el nuevo orden mundial. Muchos lo llaman a esto la confederación de reinos. No importa cómo lo queramos llamar, pero lo que sí es interesante es que en el tiempo del fin, todo el mundo, todos los reyes de la tierra se unirán para aceptar la autoridad de la bestia. Todo el mundo dará su autoridad a la bestia. Todos aceptarán sus imposiciones. Eso sí es claro. Maranata, la página 193 dice: estos tienen un mismo propósito, refiriéndose a los 10 cuernos. Habrá un vínculo universal de unión. El número 10 en la profecía representa prueba, hermanos, ya una prueba total. 10 días de prueba en Babilonia con los jóvenes hebreos. Sé fiel hasta la muerte, dice, porque el diablo ha pedido para zarandearte por 10 días. Aquí encontramos también 10 cuernos. Encontramos la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el número 10 no se refiere a un número exacto de reyes, sino se refiere a una unión total en el tiempo del fin, hermanos. Como dice aquí el párrafo, habrá un vínculo universal de unión. Todo el mundo estará unido bajo una misma bandera. Una gran armonía, una alianza de las fuerzas de Satanás. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Eso es lo que harán. Entonces, queridos hermanos, ahora viene otro problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo es que 10 reyes pueden representar a un solo reino? Porque es la séptima cabeza, el séptimo reino. Y si son 10 reyes, para que sean reyes, tienen que tener 10 reinos. Puede ser simultáneo o cada rey puede tener su época, pero tiene que ser 10 reinos. Lo curioso es que la misma Biblia se interpreta. Dice así: estos tienen un mismo propósito. Son 10, pero la intención es una sola, hermanos. Se unen, como dice aquí el párrafo, un vínculo universal de unión. Una gran armonía, una alianza, hermanos. Es como el matrimonio, los dos son, dijo Jesús, el Padre y yo, uno somos. De igual manera, estos 10 no son 10 reinos, es un solo reino universal. Y eso se ve aquí, tienen un mismo tienen una misma intención. ¿Y cuál es la intención? Dar su poder y autoridad a la bestia. El versículo 17 dice que se pondrán de acuerdo y darán su reino a la bestia. Tendrán un solo acuerdo, una misma intención, un mismo propósito. Y ahí deducimos entonces que la séptima cabeza puede representar a los 10 reinos. Ya hemos visto las pruebas. ¿Por qué? Vamos entonces con la octava cabeza, porque la Biblia nos habla de una octava cabeza. El octavo dice es entre los 7, y eso también está en tiempo futuro. El octavo reino. La bestia que era y no es también el octavo, dice. Y es entre los 7 y va a la perdición. Y ya no hay duda de quién es la bestia que era, no es y será. Tanto en el Apocalipsis 12 como en el Apocalipsis 13 y el Apocalipsis 7 vemos que el papado resucitará. Por eso dice, saldrá del abismo. El abismo, hermano, representa un estado de la tierra, un caos universal. Hermanos, será el estado espiritual del mundo será tan terrible como fue en la creación. Dice que la tierra era un caos. De una manera espiritual, así será la tierra en el tiempo final. Y Apocalipsis 13
es más claro en esto y dice que la herida mortal será sanada, ¿verdad? Entonces, hermanos, el octavo reino es el papado restaurado, es el papado curado. ¿Y por qué es octavo? Y si son 7 cabezas, ¿por qué es octavo? Yo no entiendo que es octavo porque se dice octavo para diferenciarlo del séptimo y no se lo menciona con las 7. ¿Por qué? Porque sí, la séptima con la octava reina juntos, según el versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, hermanos, es paralelo el gobierno del octavo reino con el gobierno del séptimo reino. Es paralelo. Entonces, esta es la bestia que era antes de 1798, no es en 1798, hasta un poco antes de la ley dominical, y será en el tiempo final. Ese es entonces el octavo reino. Entonces ahí podemos encontrar el cuadro final, cómo termina el Apocalipsis 17 en relación a las 7 cabezas. Tiempo pasado, presente y futuro. 5 han caído, ahí están los 5. ¿Por qué empezamos por Babilonia? Porque cuando el pueblo de Dios se organizó, Babilonia fue el primero en llevar cautivo. Y la ilación profética de Daniel comienza con Babilonia. 5 han caído hasta el papado. Uno es tiempo presente, Estados Unidos. En el tiempo futuro encontramos 2. El séptimo, que vendría a ser la Confederación de Reinos. El otro aún no ha venido. Y el octavo, que es de entre los 7. Ojo, esto estaba pasando por alto. El octavo tiene que ser de entre los 7. ¿Cuál de ellos? Los 5 ya están caídos. Estados Unidos es y será hasta el final, aunque también dará su poder al papado. Según el mismo capítulo, el único poder que restaurará su poder es la bestia. Y según los capítulos anteriores, el capítulo 13 y el capítulo 12, el único reino que resucitará, por así decirlo, con su herida curada, es el papado. ¿Está entre los 7? Sí. ¿Cuál de ellos es? El número 5, ¿verdad? El número 5 es entre los 7. ¿Cómo terminará la ramera? ¿Cuál es el desenlace final? ¿Cuál es el fin de la ramera? ¿Cuál es el fin de la bestia? Vamos a ver qué nos dice el mismo capítulo 17. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Esos reyes de la tierra al final, ¿qué van a hacer, hermanos? Se van a ir en contra del papado. Esos seguidores, hermanos. En el Espíritu de Profecía encontramos que cuando en el cielo aparezca la mano que contiene la ley de Dios, dice que esos seguidores de los sacerdotes, de los falsos pastores, ¿qué harán? Serán como una furia demoníaca, dice, contra sus pastores. Estoy perdido, le dirán, y es por tu culpa. Y será terrible. En Apocalipsis 16:2 encontramos, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Así como la Babilonia antigua, para ser conquistada, Ciro tuvo que desviar las aguas del río Éufrates para poder conquistar a Babilonia. Así también la Babilonia moderna, la Babilonia espiritual, la Babilonia final, tendrá que, el apoyo que tendrá Babilonia en el tiempo final tendrá que ser retirado. Los reyes de la tierra, los grandes seguidores, los millones de seguidores de Babilonia, al final lo dejarán sola y no habrá quien le ayude en el tiempo final. Eso representa el secamiento del río Éufrates. ¿Qué hizo Ciro al conquistar a Babilonia? 2 acciones importantes: destruirla, y la más importante, dar libertad al pueblo de Israel, y lo dio en el año 536. ¿Qué hará el rey del oriente, nuestro Señor Jesús, que viene por el oriente? Destruirá a Babilonia, cuando pondrá fin, y también liberará al pueblo de Dios.
Entonces se repite también este suceso histórico. Según Daniel 11:45 dice: mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Tiene relación con el secamiento del río y con los 10 cuernos que se van en contra del papado. En Apocalipsis 16:19 encontramos lo siguiente: y la gran ciudad, que es Babilonia, la ramera, lo mismo, fue dividida en 3 partes. No olvidemos que la Babilonia final está conformado por 3 religiones falsas diferentes: dragón, bestia y falso profeta. Paganismo, ¿qué más? Protestantismo, apóstata y católico estarán unidos, pero al final, ¿qué dice? Quedará dividido en 3. Habrá una separación final. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su... ¿Cómo termina, hermanos, la condenación de Babilonia? Con la segunda venida de Cristo, hermanos. Con el resplandor de la gloria de Cristo, ese sistema, hermanos, será aplastado, tanto la cabeza como sus seguidores. Entonces ahí será la derrota final de este poder que por tanto tiempo ha gobernado. Y muchos se preguntan: ¿hasta cuándo Dios no hará algo? Y ahí Dios intervendrá con mano poderosa, hermanos, y Babilonia será destruida. Esto es la condenación de la gran ramera. Esta es la condenación de Babilonia. Queridos hermanos, las profecías son claras, son exactas, son precisas. Y las señales también, hermanos, son claramente visibles hasta que un ciego lo pueda ver. Quiero leer, hermanos, un párrafo del Espíritu de Profecía que se ubica en el conflicto de los siglos y está en el último párrafo. Dice así: velad pues, no sea que viniendo de repente os halle dormidos. ¿Cuál es la invitación que nos hace aquí, hermanos? La palabra del Señor: que velemos. ¿Qué significa velar? Estar alertas, estar a la expectativa, hermanos, estar despiertos. No sea que viniendo de repente os halle. No se refiere solamente a la aparición de las nubes, se refiere al juicio investigador que está hablando aquí, el contexto del juicio. En cualquier momento nuestro caso puede pasar en el tribunal. En cualquier momento comienza el juicio de los vivos. Y el caso es que como te encuentre el juicio, así te deja. ¿Estás a cuentas con Dios? Bien. ¿No estás a cuentas con Dios? Perdido para siempre. Queridos hermanos, es una situación muy preocupante. Muchos de los que estamos aquí no estamos preparados. Y Elena de White dice: es una solemne advertencia que ella hace, que muchos, los que estamos aquí, profesos, guardadores del sábado, no recibirán el sello de Dios, porque tuvieron la verdad, pero no hicieron las obras correspondientes a ellas.